Muchachos, muchachas, ¿bien o no? ¿Cómo están? Hoy tengo una prueba de fuerza sobre un tipo de ensamble que utilizamos mucho en nuestros proyectos de carpintería. Acá en este momento acabo de suspender un rin hierro, un rin viejo de carro que puede estar alrededor de unos 30 kilos de peso. Yo en este caso lo que hice fue ensamblar de este madero la L que anteriormente ensamblé con Premacol 50 de Preflex. Acá en esta unión entre esta pieza y esta no hay ningún tornillo. Obviamente, la aplicación de las fuerzas sobre una pieza para poder determinar su capacidad de agarre, su capacidad de anclaje, en este caso del pegante, es muy variable. No es lo mismo yo ejercer la fuerza sobre esta pieza que empezar a hacer de pronto un poco más de palanca, es decir, retirarlo en profundidad respecto a donde está el anclaje. Pero lo que quiero resaltar es que la unión se encuentra en esta parte. Vean aquí, ahí está a 45 grados el ensamble y en este caso no tengo ningún tornillo que me está uniendo esta pieza de madera con esta. Vuelvo y repito, no es una prueba técnica porque no tenemos acá indicadores técnicos que nos digan cuántos kilogramos fuerza necesito para yo poder desunir esas dos piezas. Es simplemente una prueba casera, incluso por eso me retiro un poco porque se puede desprender. A que yo ya le retiré, o sea, ahí donde está ejerciendo más palanca. Los que saben pues de física y matemáticas entenderán más que uno el tema, pero no falta, no tengo que ser como muy conocido en el tema para poder identificar que entre más retire esta pieza del borde, pues obviamente me va a hacer más palanca. Entonces, en este caso, veo que esa unión me está cargando un rin de 30 kilos. Acá hay muchos conceptos. Yo no estoy midiendo la unión de los tornillos respecto a este muro, no. Esta unión, que también es muy fuerte, obviamente el tornillo tiene un agarre en el material, en el pino, de aproximadamente unos 110, de entre 90 y 110 kilogramos fuerza necesito yo para retirar un tornillo de ahí de ese pino. Pero esa no la estoy marcando yo en este momento. Yo estoy marcando es la unión de ensamble que hay en estos 45 grados de la pieza que está pegada al muro contra la pieza que está totalmente libre. La idea es, no sé, someterle un poco más de peso. Esto es una tula de esas con las que uno hace, que puede tener unos 8 kilos aproximadamente esta tula y todavía me está aguantando la carga. Es decir, no se ha desprendido la unión. Ojo, muy importante, estas pruebas las hacemos para identificar dentro de mis proyectos de carpintería en interiores realmente hasta dónde puedo llevar yo el material. Esto no es para construcción. Una biblioteca, hay diferentes tipos de pegante, incluso dentro de Preflex hay el Premacol, está el M30, está el Preflex Madera. Entonces, dentro de esos pegantes hay también cualidades que sirven para una cosa y para otra no. En esta unión yo utilicé el más fuerte de todos, que es Premacol 50. Hay otros que son, digamos, útiles en otros tipos de ensamble, como entamborados o como pegar una lámina cara a cara. Tengo más superficie de unión entre ambas piezas, por lo tanto va a ser mucho más resistente en ese caso. Pero en ensambles o empalmes, un ensamble o empalme, ahí vamos a tener que utilizar Premacol 50. Vamos a ver hasta dónde se me desprende. Voy a poner otras 6 libras más. ¿Tan? Quito la mano ahí mismo porque yo no sé, por eso les digo, es una prueba que estoy haciendo y no sé hasta dónde me va a aguantar esta piecita que está ensamblada solo con pegante de esta. Ahí la vamos a dejar un momentico mientras hablamos del proceso de ensamble con el pegante Premacol 50, cómo es el proceso para lograr que quede de verdad así de fino. Otra cosa a resaltar, muchachos, ahorita les dije, la aplicación de la fuerza tiene muchas variables. Por ejemplo, lo que les dije de la palanca, o por ejemplo un golpe en seco. Esa es la idea. Por ejemplo, la prueba de la cizalla, acá donde está el ensamble,
darle con el formón. Entonces, la idea es entender que no es el mobiliario hecho para uno pararse en él, para agarrarlo a golpes, para ponerlo a cargar pesos extra fuertes, no. Pero sí, es muy diciente la prueba, ya que me puede resolver muchas dudas que en muchas ocasiones les he dicho. Muchachos, a veces armar proyectos de carpintería no necesitan ni tornillos, simplemente con un buen pegante lo podemos hacer. Vengan acá, yo les explico este tema. ¿Qué hice yo en ese caso? Hicimos un ensamble a 45 grados, muy utilizado en carpintería, acá lo ven. Dos piecitas tienen su corte a 45 y en esta área donde quedó el corte aplicamos el pegante y lo que tenemos es esta unión. Es una unión muy limpia, muy utilizada en carpintería, ya que conserva el mismo hilo de la veta. Es decir, no va a ser un ensamble a tope. Esto es un ensamble a tope, muchachos, vean. Entonces, cuando yo hago este ensamble a tope, ahí lo ven, acá me va a quedar la testa. Entonces, la testa va a romper contra la cara del listón. Entonces, realmente a muchas personas no les gusta este tipo de ensamble. Y si yo lo hago a 45 grados, como lo tengo acá, véalo ahí, entonces, ¿qué va a pasar? La línea de la cara que tengo acá va a seguir con el mismo hilo en este sentido. Entonces, para nosotros hacer ese tipo de ensamble, que hablando de utilidades, muchachos, es muy sencillo. Estanterías, comedores, camas, mesas de noche, muebles de cocina, centros de entretenimiento, bancas, sillas. Muchos de los proyectos pueden ser ensamblados con el pegante Premacol 50, sin necesidad de que en esta unión tengamos que insertar un tornillo. No necesitamos, muchachos, ahí lo vieron, ahí sigue colgado eso, estoy esperando a que caiga. Obviamente, recuerden que la aplicación de las fuerzas es muy variable. Vamos a tratar de aplicarle varias para que entendamos la capacidad del producto si lo utilizamos bien, obviamente. Entonces, en estas dos superficies, vea que yo ingreso a la fibra ya de la madera, ahí se empiezan a ver ahí se ve, ¿sí los ven? Ahí se ven los anillos, acá se ven. Entonces, yo lo que hago es que debo aplicar el pegante Premacol 50 en una de las caras. Entonces, vamos a aplicar en una de las caras, vamos a aplicar en una de las caras, garantizando que toda la superficie quede con producto. Antes de hacer esto, lo que voy a realizar acá es ponerle una cinta que me va a ayudar a cerrarlo, a sellarlo, a darle el giro. Entonces acá le voy a poner una cinta de enmascarar en la unión de ambas piezas. Muy bien. El pegante tiene un tiempo abierto entre 5 y 8 minutos. Entonces quiere decir que yo lo puedo trabajar entre 5 y 8 minutos y de esta forma no va a perder esa propiedad. Entonces realizamos la unión, ahí vemos, ahí ya hice un ensamble a 45 grados. Muchas personas me dicen a veces, Camilo, ¿cómo hago marcos para cuadritos, por ejemplo? ¿Cómo puedo ensamblar un mueble de una estantería? Muchachos, vean, puro corte a 45 grados y ensamble con Premacol 50, no necesita nada más, ahí tiene, vean. Entonces esta unión requiere de algo que se llama prensado. Prensado es someterlo a cierta fuerza, a cierta presión, someterlo a cierta presión, que normalmente el mismo tarro me lo indica. Es muy difícil. Uno en la casa, es que yo ya lo coloqué a 100 o 120 psi. Eso es muy difícil en la casa, muchachos, pero normalmente cuando le ejercemos buena presión a la madera, pues ella empieza a chorrear, a derramar el pegante. Entonces cuando uno dice, ya empezó como a llorar, eso, véalo aquí, ya empezó a salirse por los extremos.
De igual forma, hay ciertas prensas que tienen en su característica la cantidad de presión que realizan en el prensado. Entonces, también es bueno averiguar la prensa que tengo, la prensa que compré, pues qué presión me puede ejercer. Aparte de esto, es fundamental el tipo de material. Acá estamos hablando que es un pegante que sirve para maderas secas o húmedas, con un porcentaje de humedad hasta 18%. Entonces, hasta 18% yo puedo trabajar este tipo de ensamble en mis proyectos. Yo puedo tener un aglomerado que es MDF o MDP con el que hacemos estos ensambles, que fue como mi principal preocupación a la hora de hacer esta prueba. ¿Por qué les digo mi principal preocupación? Resulta que estamos implementando acá en Colombia una nueva forma de ensamblar nuestros proyectos. Esa forma es vieja, pues, eso existe hace muchos años, se llama sistema RTA, pero el sistema RTA consta de un perno y un tambor. Aquí ven el pernito y aquí ven el tambor. ¿Se alcanza a ver, Silvia, y bien? Muy bien. Aquí ven el perno y aquí ven el tambor. Esta unión hace que giremos el tambor y haga ya un anclaje, pero no hay un ensamble asegurado. Es simplemente una unión, una unión. Pero es el tarugo, este tarugo que hay acá, una espiga de madera, la que logra hacer el ensamble. A este tarugo hay que aplicarle pegante de madera, ojalá Preflex, Premacol en estos casos para los aglomerados, o también Preflex madera. Le aplicamos pegante y ese pegante va a quedar logrando la unión de esta pieza, el tarugo y esta otra pieza. Entonces, normalmente estamos acostumbrados a que nuestros proyectos de aglomerado nos los entreguen para ensamblar con tornillo, pero últimamente ya empezamos a tener distribuidores que nos entregan las perforaciones ya hechas. Es decir, la cocina que yo pido en un despiece ya me la entregan toda lista con las perforaciones de minifix y tarugo. Si yo no aplico pegante en ese tarugo, entonces básicamente no voy a tener un ensamble fino. Y es por eso que ustedes compran un mueble RTA, listo para armar, en un centro, digamos, de grandes superficies, en un almacén de grandes superficies, y al año está ese mueble bailando, bailando para todos lados. Es porque no se le aplicó pegante en el ensamble, es porque no se le aplicó el pegante a ese tarugo. Y el pegante lo que hace es lo que está haciendo esta unión, la que estamos poniendo a prueba para los que acaban de entrar, que esa L está ensamblada, ahí se ve el Premacol por un lado, Silvia, acá se ve, que no lo limpié, ahí se ve el Premacol, esto está ensamblado solo con pegante de madera, vea, ahí están suspendidos casi 40 kilos, casi 40 kilos están suspendidos ahí y no se ha dañado la unión. Entonces, como de ahora en adelante prácticamente esto va a ser algo esencial en nuestros proyectos, no solo de madera sólida, sino de aglomerado, ya va a ser más fundamental el pegante que el tornillo en esos trabajos de aglomerado, porque ya nos van a entregar todos los proyectos para ser ensamblados con tarugo y minifix. Si no aplico pegante en ese tarugo, en ese bloquecito, en esa espiga, pues no voy a tener esa unión firme. Y quiero tanta firmeza, por ejemplo, en un mueble de cocina, en un centro de entretenimiento, que el ideal es Premacol 50 para eso. Seguimos con el paso, aplicamos, y esto debe tener un tiempo de prensado de 25 minutos mínimo. Varía con la dureza de la madera, si la madera tiene, digamos, es muy porosa, hay unas maderas que son menos densas que otras. Entonces es bueno conocer, también hacer pruebas como esta en ciertos bloquecitos de la madera que vamos a utilizar para ver cómo se comporta antes de hacer un proyecto. Porque no se va a comportar igual un pino, pátula, que una teca. Es muy diferente el comportamiento por sus densidades y por sus porcentajes de humedad que puedan tener una con otra. Después de yo tener esta unión, ¿tenés una suelta, Esteban, por ahí? No, todas las pegamos, ¿cierto? Muy bien. Entonces, si querés, despegame esa de allá, porfa, y dejamos esa de allá colgada nada más. Tenemos una unión que después de 25 minutos yo puedo sacar de la prensa. Acá tengo hay prensas de correa. Esta semana les mostré una prensa de correa. Incluso con Premacol 50 unidos tablas de MDF de 18 milímetros para sacar un sobrante, una pieza que necesitaba más grande. Y ahí está el proyecto. Esta semana la saqué. Me sirvió, me funcionó. Alcancé a unir, a recuperar 2 tablas
de aglomerado, de MDF. No solo sirve para madera sólida, también sirve para tableros aglomerados. Entonces el paso es aplicación, hacemos la unión, un prensado, dejamos 25 minutos la pieza quieta. Muchas veces en producción ayudan estos ensambles con clavillo, es decir, meten unos 2 clavillos para sostener las piezas mientras el pegante hace su trabajo. Después de eso, yo tengo esta pieza, que acá quedó con los excedentes, con un formoncito uno remueve esto. Si estamos trabajando aglomerados laminados, yo recomiendo que apenas prensen, limpien con un trapo húmedo. Pero si estamos trabajando maderas sólidas, apenas prensen, dejen que quede ahí el cordoncito, que después más fácil lo retiran con un formón. ¿Por qué? Porque si yo limpio este PVA, que es el pegante básicamente es un PVA, si yo limpio este PVA, pues lo que voy a hacer es que voy a regar trazos de pegante en esta otra área y eso me puede afectar cuando le aplique la pintura. Entonces, lo ideal es dejarle el cordoncito y después se lo remuevo con un formón. En laminados, en aglomerado MDP o MDF laminados, pues como es un laminado, pues sí puedo limpiar tranquilamente, que el laminado no absorbe absolutamente nada y yo no necesito darle un acabado posterior a este. Entonces, esta pieza ya queda lista, pero a los 25-30 minutos yo no lo puedo someter a ese esfuerzo que lo estoy sometiendo ahí. No, porque el pegante tiene un tiempo de curado. Entonces, solamente hasta 24 horas después ya tiene un curado. Quiere decir que estas muestras yo las hice el lunes. Hoy estamos a miércoles. El lunes por la tarde yo llegué y las uní para hacer la prueba, porque yo ya me aseguraba que el día de hoy estaban curadas. Así pasen 25 minutos, una hora, yo no puedo hacer la misma prueba sobre esta superficie. Entonces, en ese caso, yo ya me puedo asegurar que, pues, acá ya le estoy aplicando ya fuerza humana y va a ser muy difícil acabar con esto. Más fácil me pone a sudar a mí o lo tengo que tirar al suelo, lo tengo que golpear con un mazo, le tengo que dar, mejor dicho, muy duro para poder acabar con esta unión. Seguramente con un golpe, con el mazo, lo puedo desunir. Esteban, ponémela porfa, volvémela a clavar, clámela aquí, para darle con bajita, para darle un golpe con un mazo, a ver si logro acabar con esa unión. Son pruebas que normalmente lo que buscamos es dañar la pieza. Lo que buscamos es dañar la pieza. Pero buscamos dañar la pieza, pero el mobiliario no es para agarrarlo a mazo. El mobiliario no es para colgarle un ring, una tula de boxeo, 2 pesas. No, el mobiliario no es para eso, muchachos. El mobiliario es para uso residencial. Recuerden que estamos hablando de uniones de ensambles en madera para uso de mobiliario, no para construcción. Listo, póngamele el otro y le damos un poquito. Le voy a dar mazo, le voy a dar más, obviamente con precaución porque puede haber un rebote y se puede, con un golpe de estos, sí, yo puedo acabar con esa unión. Pero el mobiliario no es para eso, muchachos. El mobiliario es para esfuerzos leves. Si usted es capaz de suspenderse de esta pieza. No, pues que no me da. Vea, ahí estoy suspendido, vea. Ahí estoy. Ah, coste. Y suba los pies. Suba los pies. Véalo. Una velita. Ve este coste. Si vieron lo que les expliqué ahorita, la aplicación de fuerzas no es la misma, tiene muchas variables. Es muy diferente un golpe en seco inmediato con un mazo a soportar una carga, como en este caso que nos soportó el peso del coste y el peso mío. Yo peso 75 kilos, entre 75 y 80, porque las meras botas pesan como 5 kilos. Entonces póngale 80 kilos y coste puede estar pesando unos 60, no sé, 58, no, 65. Pero la unión no se pierde. La unión no se pierde, muchachos. Así que van a la fija. Ahí están las pruebas. Con el buen uso, los productos cumplen su objetivo. Ya saben, en la herramienta, un tarrito de Premacol 50 lo consiguen fácilmente. Por ejemplo, en la página de Madecentro lo pueden conseguir. O me preguntan o escriben a @preflex_innovando y ahí le dicen cuál es su distribuidor más cercano, porque en cualquier ferretería lo consiguen. Yo creo que en los Retales en Cali ya también lo consiguen.
en triples y módulos en Medellín también lo he visto, en ferroherrajes ya lo he visto también, en Envigado también, ¿cierto? En todo Colombia, ferretería que vaya, siempre dígale, vea, véndame Premacol 50 de Preflex que voy a ensamblar un proyecto y me voy a parar en la casa.